Hola, mi nombre es David Gómez. Bienvenidos a nuestro primer episodio de audiolectura. Hoy vamos a estar compartiendo el contenido del libro de la metamedicina, La curación a tu alcance. Dime qué te duele y te diré por qué. La autora es Claudia Rainville, la editorial es Sirio. Los libros que vamos a estar compartiendo en estas lecturas son libros que comercializamos en Kumara y que consideramos que el contenido que tienen es indispensable para nuestro crecimiento, evolución y sobre todo el bienestar de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestra energía. Entonces vamos a empezar con el capítulo uno, el prólogo. Empieza con una cita del doctor Edward Bach que dice: lo que llamamos enfermedad es la fase terminal de un desorden mucho más profundo. Es evidente que si queremos que un tratamiento sea totalmente eficaz, no podemos tratar únicamente los síntomas sin remontarnos a la causa fundamental de dicha enfermedad a fin de eliminarla. Comenzamos preguntándonos, ¿qué es la metamedicina? La palabra metamedicina está formada por el prefijo griego meta, que significa ir más allá, y por el sustantivo medicina, que significa conjunto de medios utilizados para prevenir, curar y aliviar las enfermedades. La metamedicina va más allá de la eliminación del dolor o de la desaparición de los síntomas, haciendo hincapié en la búsqueda del factor responsable del malestar o de la enfermedad. En metamedicina, el dolor, el malestar o la afección se consideran señales que anuncian un desequilibrio en una parte del organismo. Hacer desaparecer esta señal sin buscar la información correspondiente es como parar la alarma de un detector de humos que ha detectado un foco de incendio. Hacer caso omiso de esta alarma es correr el riesgo de encontrarse en el centro de una hoguera. Y eso es lo que hacen muchas personas cuando toman un medicamento sin intentar comprender el origen de sus síntomas. Esto no significa que tengamos que negarnos a tomar un medicamento que podría aliviarnos, pero sí que no busquemos solamente hacer desaparecer el dolor o los síntomas, sino también el elemento que pudo originarlos. A título de ejemplo, contaré una experiencia que viví a la edad de 11 años. Estaba aquejada de orzuelos repetitivos. Una compañera de clase me confesó que tenía una tía que era sanadora y podría quitármelos, así que fui a verla. La tía de mi amiga puso simplemente su anillo de oro en el lugar donde comenzaba a salir el nuevo forúnculo muy doloroso y me dijo: vete y no me des las gracias. Y eso hice. Desde aquel día no he tenido más orzuelos. ¿Me había curado? Esta es la cuestión. Hacer que desaparezca un síntoma, un dolor o cualquier tipo de manifestación no es necesariamente un sinónimo de curación, porque la causa que los ha producido puede presentarse más tarde de manera amplificada o incluso bajo otro aspecto. Y eso fue lo que exactamente pasó. Mi fe en sus cualidades de sanadora bastó para anular definitivamente este síntoma de mi organismo. Sin embargo, la causa de los orzuelos no se había eliminado. Después de esto, tuve amigdalitis repetitivamente. Esta vez fui a la consulta de un médico que me prescribió en un primer momento comprimidos de yodo que no me aliviaron demasiado. Luego, antibióticos, que solo dieron resultados efímeros. Y como última solución, la extirpación de mis amígdalas. Pero aunque me operaron, la causa de mi problema no desapareció, pues más tarde se manifestó otra vez en forma de diversas faringitis y laringitis. Los informes médicos están llenos de este tipo de historias. Veamos el caso de una mujer a la que se le detecta un bultito en el pecho durante un reconocimiento rutinario. Su médico recomienda que le hagan una mamografía y una biopsia. El diagnóstico es adenofibroma, un pequeño tumor benigno, con lo que la paciente se tranquiliza. Unos años más tarde, la misma mujer descubre de nuevo una protuberancia en el pecho. No se preocupa, pensando que sin duda se trata de un tumor inofensivo.
pero esta vez el pecho le duele. Además, como aparecen ganglios en la axila, va otra vez a la consulta del médico, de nuevo le realizan las pruebas pertinentes y esta vez el diagnóstico es de cáncer. Después, mediante una operación quirúrgica, le quitan tejidos del seno afectado. Luego, la paciente se somete a radioterapia y quimioterapia. Tras un año de tratamiento, parece que la enfermedad ha sido vencida y la paciente lleva una vida normal. Pero más tarde empieza a dolerle la cadera y se descubre que se trata de un cáncer de huesos. Unos años después, esta paciente muere de cáncer generalizado. Es evidente que no todos los casos terminan de esta manera. Tampoco van a sufrir amigdalitis o laringitis. Todas las personas aquejadas de orzuelos y una persona con un pequeño tumor benigno en el pecho no tiene por qué desarrollar obligatoriamente cáncer. La evolución del síntoma la determina la causa en sí misma, y esta puede ser temporal o prolongada. Las causas con una fuerte intensidad o aquellas que perduran mucho tiempo son las que suelen originar enfermedades graves como el cáncer, la esclerosis y otras. Mientras solo se intervengan los efectos o en su manifestación, como en el caso mencionado con la extracción de la adenfibroma, la operación del pecho y los tratamientos de radioterapia y quimioterapia, la causa continuará su curso. De la misma manera en que continúan propagándose las malas hierbas que únicamente se han cortado a ras de suelo sin haber extirpado sus raíces. Esta última frase resume lo que la autora nos quiere explicar y es de la misma manera en que continúan propagándose las malas hierbas que únicamente se han cortado a ras de suelo sin haber extirpado sus raíces. Claro, muchas veces una planta sufre algún tipo de enfermedad, por así decirlo, y se corta simplemente la parte que se ve mal, pero es mucho más profundo el sistema eh, en general. Y bueno, continuamos. Recordemos pues que todo síntoma tiene una causa. Toda causa produce efectos, que a su vez engendran nuevas causas y numerosos efectos. ¿Qué había podido hacer la sanadora que consulté cuando tenía 11 años para guiarme hacia una auténtica curación? Podría haber utilizado perfectamente el anillo que colocó sobre mi orzuelo, pero después habría tenido que hacerme una serie de preguntas para ayudarme a detectar y eliminar el factor responsable de aquellos orzuelos. Las dos últimas etapas corresponden al enfoque de la metamedicina, y tanto médicos como enfermeras, terapeutas, sanadores, magnetizadores, entre otros, pueden utilizarlas para guiar a la persona que les consulta hacia un proceso que establezca su salud. Utilizo intencionalmente el verbo guiar porque la única curación auténtica es la autocuración. No se puede curar a nadie contra su propia voluntad y únicamente el querer curarse sinceramente puede motivar a una persona para que realice los cambios necesarios que aquellas actitudes, sentimientos y emociones que son responsables de su sufrimiento. Entonces, esto es clave. No se puede curar a nadie en contra de su propia voluntad. El querer curarse sinceramente puede motivar a una persona a realizar cambios necesarios en aquellas actitudes, sentimientos y emociones que son responsables de su sufrimiento. ¿Cómo puede intervenir la metamedicina en el proceso de curación? La metamedicina ayuda a reconstruir la historia de una dolencia, de una enfermedad o de un malestar profundo, remontándose cuanto sea posible hasta la aparición de los primeros síntomas. Para ello, utiliza ciertas claves que orientan al interrogatorio adecuado a fin de descubrir la causa o causas del mal. ¿Cuál sería el cuestionamiento adecuado que la sanadora que yo consulté habría podido utilizar en caso de poseer conocimientos de metamedicina? Utilizando el simbolismo del cuerpo y sus manifestaciones, habría sabido que como el sol afectaba a mis ojos, estaba relacionado con algo que yo veía. Además, las infecciones eran recurrentes. Por consiguiente, me habría preguntado si yo veía cosas que me provocaban enfado, pena o vergüenza. Y ese era el caso.
Hacia la edad de 11 años, asistía diariamente a escenas de violencia en el entorno familiar. Al ver a mi hermana sangrando por la nariz durante horas porque le habían pegado, me ponía furiosa con uno de mis hermanos que expresaba su sufrimiento a través de violencia. Al mismo tiempo, le tenía demasiado miedo para atreverme a decir nada. Mi enfado al ver tales escenas se manifestaba mediante estos suelos, y mi impotencia para expresarlo se traducía en amigdalitis, faringitis y laringitis. A los 15 años, cuando mi hermano nos dejó, todos esos síntomas desaparecieron. En una primera etapa, la sanadora me habría hecho tomar conciencia de este enfado que hervía dentro de mí y en una segunda me habría llevado a librarme de ello ayudándome a comprender la causa de los comportamientos agresivos de mi hermano. ¿Le habían pegado a él también? Llevaba en sí un gran sufrimiento que expresaba mediante actos violentos porque se sentía incapaz de llorar. De esta manera hubiera podido comprender a este hermano en lugar de juzgarlo. ¿Quién sabe? Quizá el hecho de sentirse comprendido y querido le habría ayudado a él y él nos había ayudado a todos. Comprobar cómo ayudando a una persona, a menudo por extensión, ayuda también a su entorno. Pero no debemos pensar que la metamedicina sea un enfoque simplista. Al contrario, la metamedicina no se limita a una causa que produce un efecto, ya que un síntoma, un dolor o una enfermedad pueden ser consecuencia de un conjunto de factores. Este era el caso de mis orzuelos. Había una segunda causa, la cual descubrí mientras investigaba sobre la metamedicina. La segunda causa estaba relacionada con la vergüenza. En el periodo en el que tuve esos orzuelos, desde los 11 a los 14 años, tenía muchas dificultades con la ortografía y mis profesores no reparaban en mostrar ostensiblemente mis faltas de francés o en regañarme delante de todas mis compañeras. Recordemos también que una historia parecida puede manifestarse de manera diferente en una persona y en otra. Por ejemplo, el impacto emocional por la pérdida de un hijo en un accidente puede afectar a la madre hasta el punto de originar cáncer de mama. En otra mujer puede provocar un fibroma uterino y en otra la depresión nerviosa. En el primer caso, es posible que la madre haya vivido la pérdida de su hijo como un drama que ha trastornado por completo su vida. En el segundo, la mujer puede haberse sentido responsable e incluso culpable del accidente de su hijo. Por último, en el tercero, este hijo tal vez era la razón de su vivir. Su muerte pudo quitarle el gusto por la vida, y eso es lo que la ha llevado a hundirse en una depresión. Una misma enfermedad puede igualmente tener causas muy distintas. Por ejemplo, en una persona el asma puede expresar un sentimiento de opresión porque le falta espacio o se siente limitada en él. En otra, puede estar relacionado con una profunda culpabilidad referida a su nacimiento. Por este sentimiento de culpabilidad, la persona puede inconscientemente privarse de vivir con plenitud, impidiéndose respirar bien. En otra, puede ser una necesidad de llamar la atención o en un miedo de acabar con los conflictos de sus padres. Por último, en otra, esta afección puede estar relacionada con el miedo a perder a la persona que representa la fuente de afecto. Por esto utilizaremos el simbolismo del cuerpo y sus manifestaciones para orientar el interrogatorio que nos permitirá reconstruir la historia a fin de discernir la causa inherente. Cuando queremos huir de una situación que conlleva una lección importante para nuestra evolución, la enfermedad puede obligarnos a afrontarla. ¿Qué quiere decir esta frase? Esta frase pues, nos quiere explicar que si tenemos un suceso el cual nos invita a sanar y no es sanado y trabajado, desarrollado, esto se presenta como una enfermedad que sí o sí obliga a que el cuerpo transmute esa vivencia. Eh, y la vuelvo y la repito, cuando queremos huir de una situación que conlleva una lección importante para nuestra evolución, la enfermedad puede obligarnos a afrontarla. En la metamedicina, ¿cuál es el papel del terapeuta? Su papel consiste en acompañar a la persona en el proceso de recuperación de su salud. Para ello, el terapeuta en metamedicina utilizará una serie de preguntas adecuadas para ayudar a la persona que consulta a
Primero, buscar una situación relacionada con el malestar o la enfermedad que la aqueja. Segundo, conectar con el sentimiento o la emoción relativa a esta situación, como pueden ser sufrimientos inconscientes, enfados contenidos, rencores no liberados, miedos, culpabilidad, sentimiento de injusticia, de vergüenza, de impotencia, entre otros. Tercero, la emoción adecuada mediante un proceso que transformará su comprensión de las palabras y los actos de la persona que le hizo daño. Cuarto, tomar una decisión favorable o actuar de manera precisa para lograr la paz interior que se manifiesta en un estado de bienestar. Esto solo puede conseguirse en un clima de confianza, libre de juicios y donde el terapeuta puede asumir los papeles de consejero, confidente e incluso ofrecer la ternura de una madre, sin por ello sobrepasar nunca los límites de su misión de acompañante. Todo ello exige a la vez compasión y desapego. Compasión para comprender desde lo más hondo de su ser el sufrimiento que incluso a veces el participante se niega a sentir. Desapego para no aprovecharse de su papel de acompañante ni querer ponerse en el lugar de la persona que le consulta. Ser terapeuta en metamedicina no es algo que pueda improvisarse. Uno se convierte en terapeuta gradualmente a través de la experiencia, desarrollando su percepción y la capacidad para sentir. Esto se logra gracias al amor y al deseo sincero de contribuir al bienestar de las personas que nos consultan. Gracias a lo que dice en este párrafo, el contenido de este libro es clave para cualquier terapeuta, sobre todo holístico. Eh, Así que lo recomiendo inmensamente. Un guía solo puede conducir a otros hasta donde él mismo ha llegado. Por lo tanto, el terapeuta en metamedicina tiene que haber aprendido a cuestionarse sobre el origen de sus molestias y de sus enfermedades, asumiendo la responsabilidad de su vida, de su salud y de su felicidad. ¿Cómo he desarrollado el método de la metamedicina? Nací prematura, con el cordón umbilical alrededor del cuello, y tardé más de 3 semanas en abrir los ojos. Mi madre pensaba que era ciega. Debo precisar que mi madre pasó su embarazo en condiciones dramáticas. Estaba casada con un hombre alcohólico y violento que la golpeaba y cada embarazo era para ella una auténtica pesadilla. Al anunciarle que iba a ser madre de nuevo, mi padre dijo: mataré a ese becerro que van a hacer en la esquina de casa. Mi madre era tan desgraciada que le hubiera gustado tirarse al río, pero su responsabilidad maternal se lo impedía. Cuanto más se acercaba el día de mi nacimiento, más violento se volvía mi padre. Una noche se puso tan furioso que mi madre tuvo que huir descalza por la nieve. Se refugió en casa de sus padres y allí fue donde nací yo, llevando en mí un pasado fetal muy pesado. Cuando tenía 6 años, me enviaron a un internado para empezar mi primer año escolar. Ese año estuvo marcado por catarros, neumonías y una primera operación para quitarme las adenoides. Pasé más de la mitad de este primer año de estudios en la enfermería, de manera que tuve que repetir el curso. La historia de este malestar, o más bien de este dolor de vivir, se manifestó a través de muchas otras afecciones, como forúnculos, orzuelos, amigdalitis, laringitis, eczema, delgadez, esguinces, hipotensión, anemia, entre otros. Y aún me quedo corta. No puedo dejar de mencionar el sufrimiento silencioso que se apoderaba de mí, traduciéndose en fuentes y fuertes depresiones en las que cada año caía, sin que quienes me rodeaban sospecharan lo más mínimo. Me sentía tan perturbada interiormente que temí padecer una enfermedad mental. Coleccionaba tarjetas de vista de los hospitales y recetas médicas. Creía en la medicina tradicional y decidí estudiarla y especializarme en ella. Pero cuanto más utilizaba esta medicina, más me hundía en la enfermedad y en mi propio sufrimiento. Mis tentativas de suicidio fueron mis últimas llamadas de auxilio. Volví a nacer en el curso de una muerte clínica, pero no fueron ni el lavado de estómago ni las inyecciones lo que me dieron la energía y las ganas de vivir, sino más bien la voz de una suave y acogedora joven enfermera
que viéndome inerte y conectado a un respirador, emitió compasivamente estas palabras. Ay, Dios mío, la pobre. Después de este acontecimiento, emprendí un proceso no para liberarme de mi dolor, sino para comprender lo que me había llevado a esas depresiones repetitivas. Avancé a tientas, estableciendo relaciones a través de las enfermedades y molestias que había tenido hasta que cayó en mis manos un librito titulado Sana tu cuerpo de Luis Hay, en el que se proponía un enfoque metafísico. El razonamiento cartesiano que había adquirido a través de mi profesión me colocó en una posición de observador, manteniéndome en guardia en cuanto a la posibilidad de que se pudiera crear o desarrollar una o varias enfermedades a partir de las creencias que mantenemos o de los sentimientos y emociones que vivimos. Lo que rompió mis resistencias y me llevó a profundizar en este enfoque fue un dolor de espalda que me trataba con fisioterapia. A la vista de una radiografía de mi columna vertebral, me habían hecho un diagnóstico y me habían diagnosticado una malformación de la quinta vértebra dorsal que según la medicina era la causante de mis dolores de espalda. Se había proyectado una intervención quirúrgica, pero yo no me sentía bastante preparada para aceptar esta solución. Gracias al librito de Louise Hay, pude relacionar la espalda con el hecho de sustentar y sostener. ¿Qué cargaba sobre mi espalda? Me hacía cargo de los problemas de mi entorno, es decir, de mi madre, de mis hermanos, de mis amigos. ¿Pero por qué? Habían varias razones, entre ellas el deseo de contrarrestar la sensación de haber sido mala. Ocupándome de los demás tenía la impresión de ser buena. También necesitaba que me amaran e incluso una razón para vivir, aunque esta no la descubriría hasta muchos años después. A partir de esta toma de conciencia decidí que cada uno se quedase con sus problemas. Antes les daba solución y la mayoría de las veces ya no me convertía en la solución. De ahora en adelante iba a contentarme con ayudarles y ayudarse y solo si me lo pedían. En los días siguientes a esa decisión pude comprobar que mis dolores de espalda habían desaparecido, por lo que dejé los ejercicios y los tratamientos de fisioterapia. Yo, que necesitaba pruebas para creer, acababa de obtenerlas. Entonces decidí eliminar cualquier tipo de malestar que obtuviera utilizando este enfoque. Cuando más avanzaban mis descubrimientos, más mejoraba mi salud. Sin embargo, al mismo tiempo, iba perdiendo el interés de mi trabajo en microbiología. Me decía, ¿pero qué hago aquí? Estoy solo contribuyendo a eliminar los efectos cuando realmente lo realmente importante sería trabajar para eliminar las causas. Pero no era fácil dejar lo que representaba para mí mi seguridad económica. Trabajando con esta nueva perspectiva, no dispondría de ningún salario y me daba miedo aventurarme a un terreno desconocido. Fue en ese momento cuando comencé a sentir dolores en el nervio ciático, un dolor que me cerraba el músculo del muslo. También padecía estreñimiento con gases intestinales y para colmo una afección en las encías con dolor de muelas. Aquello era suficiente, tenía que tomar una decisión y afrontar mis miedos. El mayor de ellos era equivocarme y no poder dar marcha atrás. Fue entonces cuando conocí al doctor Herbert Bailey, Bayerle, que da un seminario sobre la maestría de nuestra vida. Al comentarle la indecisión en que me hallaba, me dijo, en la vida nunca cometemos errores, únicamente experimentamos. ¿Qué has venido a hacer a este mundo sino a vivir experiencias para evolucionar? Esto era lo que yo necesitaba oír, así que decidí dejar mi empleo. Mi familia y mis compañeros de trabajo intentaron disuadirme con todas sus fuerzas, pero mi decisión era firme. Entregué mi dimisión en el hospital en el que trabajaba. De repente todos mis males desaparecieron. Sin embargo, la partida todavía no estaba ganada. Tan solo me hallaba al principio de mis descubrimientos. Me uní a un centro de crecimiento personal para proseguir mis estudios de metafísica y continué estableciendo analogías entre los síntomas y sus causas. Sin embargo, muchas preguntas quedaban sin respuesta, y en el librito de Lewis Hay no figuraban muchos de los trastornos que yo experimentaba.
así que tuve que pagar factura para descubrir sus causas. Más adelante conocí a Alex Thanos, un medium que animaba seminarios de crecimiento personal. Él me hizo comprender el lazo que une nuestro presente con nuestro pasado. Gracias a él, descubrí que la mayoría de las dificultades que encontramos de adultos están en resonancia con situaciones emocionales de nuestro pasado que no hemos resuelto. El centro de crecimiento personal en el que me involucré durante varios años me ayudó mucho. Su directora me había guiado tan lejos como había podido. Ahora necesitaba continuar investigando por mis propios medios. Puse el énfasis en la terapia individual y de grupo, partiendo de la función del órgano afectado o de los síntomas que se manifestaban. Empecé a plantearme una serie de preguntas para descubrir la causa probable del problema por el que un paciente me consultaba. Por ejemplo, una mujer llamada Antonia vino a mi consulta. Padecía de una leucemia aguda. Los médicos le habían dado 3 meses de vida. Yo ignoraba por completo lo que podía causar la leucemia aguda. Sin embargo, sirviéndome de mis conocimientos de fisiología, sabía que se trataba de una proliferación de glóbulos blancos inmaduros. Los glóbulos blancos asumen el papel de la defensa del organismo. Por lo tanto, orienté mis preguntas a este sentido. ¿Sentía Antonia que debía luchar? ¿Estaba ya cansada de su lucha o se sentía que había perdido? Y eso era exactamente lo que pasaba. Liberando los sentimientos de desvalorización y de desánimo que albergaba y buscando soluciones que ella no había considerado, pero que resultaron providenciales, se curó de su leucemia y recobró su salud. A veces me preguntaba qué era lo que la enfermedad imponía a la persona. Si, por ejemplo, le obligaba a tomar una baja en el trabajo, la inmovilizaba o la privaba de algo. ¿No era eso lo que ella buscaba de manera inconsciente? Por ejemplo, la inmovilización. ¿No necesitaba esa persona disponer de un tiempo para ella que hasta entonces no sabía que no se había permitido tener? Respecto a quienes su enfermedad les impedía realizar cosas que les gustaban, no querían autocastigarse. Y así, paso a paso, proseguí investigando. Cuando me preguntaban por el nombre del método que yo utilizaba, no tenía ningún nombre que dar, pero ello carecía de importancia. Para mí, únicamente contaban los resultados. Para mi secretaria era peor, ya que se sentía bastante incómoda al no tener respuesta. Luego, un día participé en un programa de televisión que se titulaba Metamedicina y que quería demostrar la importancia de ir más allá de los medios propuestos por la medicina. Eso era exactamente lo que yo hacía. Desde entonces pude poner un nombre al método que estaba desarrollando. Solo 6 años después, tras haber atendido a miles de personas en mi consulta terapéutica y haberme curado yo misma, me decidí a escribir. Pensé, si yo he podido superar los sufrimientos que me abrumaban desde hace tanto tiempo, cualquier persona puede hacerlo también. Tenía muchos descubrimientos que compartir, pero a la vez temía no ser capaz de hacerlo. Afronté este miedo sumergiéndome, a pesar de mi inexperiencia, en el mundo de la escritura, y dejé que mi corazón y mi memoria hablaran a través de mi pluma. Los resultados superaron mis expectativas. En muy poco tiempo, mi primer libro, Participar en el universo con el cuerpo y la mente sanos, se convirtió en un bestseller. En los años siguientes recibí muchas cartas provenientes de diferentes países. A través de toda esta correspondencia, con comentarios que iban de los más elogiosos a lo menos adulador. Algunas personas contaban cómo con ese libro habían podido liberarse de un malestar o una enfermedad que ningún medicamento había podido curar. Otras me pedían consejos o aclaraciones suplementarias. Algunas incluso querían conocer la causa de malestares o enfermedades que no mencionaba en mi libro. Esta correspondencia y los seminarios y conferencias que continuaba realizando me permitieron profundizar aún más en mis conocimientos de metamedicina. Pero al mismo tiempo me di cuenta de que lo que a mí me parecía muy sencillo podía ser muy complejo para el profano. Tomé conciencia de que había muy pocas personas que supieran cómo utilizar este fabuloso instrumento de conocimiento que lleva a la autocuración. Esto me motivó a volver a escribir el libro y titularlo esta vez Metamedicina, la curación a tu alcance, para que pudiera asumir totalmente el papel que estaba destinado,
que era El despertar de la conciencia. Después de que se editara el libro, mientras recorría Europa dando conferencias, me preguntaron si conocía los trabajos del doctor Rick Hammer, añadiendo que había muchas semejanzas en nuestras investigaciones. Una amiga me regaló los tomos del libro de él, titulado Fundamentos de una nueva medicina, pero pasé años sin consultarlos. Una noche, estando en Bélgica, oí claramente mi voz interior diciéndome que debía escribir la continuación del libro Metamedicina, la curación a tu alcance. En este estado alterado de conciencia, vi incluso la portada del libro. En los días siguientes comencé un seminario de 10 días cuyo tema era el método terapéutico. Dos de las personas presentes padecían esclerosis múltiple, otras dos estaban aquejadas de SIDA, otra sufría poliartritis. En resumen, todo este grupo me decía hasta qué punto era importante que empezara a enseñar la metamedicina. Fue entonces cuando leí los trabajos del Dr. Hammer y uno de sus estudiantes, Christian Fletch. Esto me permitió profundizar en las investigaciones que realizaba desde hace 18 años. No dudé en cuestionarme algunos de mis descubrimientos, intentando siempre comprender mejor el lenguaje del inconsciente humano. Ello me motivó a revisar, corregir y completar este libro para que pudiera asumir aún mejor el papel de despertador de la conciencia al que estaba destinado. Todos los relatos expuestos en este libro son auténticos, varios de ellos son fruto de mis consultas o de la consulta de otros terapeutas de la metamedicina. Sin embargo, para respetar el anonimato, he modificado algunas de las historias y he cambiado el nombre de sus personajes. Además, las historias se presentan de manera abreviada para no mostrar más de lo que es esencial en nuestro estudio. Esto no significa que la historia fuera muy simple o que solo tuviera una causa. La metamedicina es sencilla, compleja a la vez. Sencilla por las claves que utiliza y compleja por todas las posibilidades que ofrece. Las explicaciones vertidas sobre las diferentes patologías mostradas en este libro deben tomarse únicamente como probabilidades. El método de la metamedicina es más inductivo que deductivo. Además, la causa de una enfermedad puede ser diferente de la propuesta en las páginas siguientes. Solo un cuestionamiento permanente nos permitirá interrogar o plantear las preguntas adecuadas a la persona que nos consulta a fin de averiguar la posible causa de su enfermedad. Tampoco hay que creer que la curación ocurrirá con solo conocer la causa. Es cierto que en algunos casos la curación es muy rápida, en otros es el resultado de un proceso de transformación gradual, porque incluso cuando se ha solucionado un conflicto o se ha liberado una emoción, el cuerpo puede necesitar un tiempo más o menos largo para proceder a la reparación del tejido del órgano afectado. El presente libro no pretende sustituir a ningún tratamiento médico, ni a ninguna terapia. Apunta sobre todo hacia una introspección personal y hacia una mayor colaboración paciente-médico o consultante-terapeuta. Ojalá pueda convertirse en una valiosa guía en el camino de tu bienestar y de tu evolución. Desde aquí te acompaño con todo mi amor y mi fe en tu poder de curación. Tu amiga Claudia. Ese ha sido el prólogo de este gran libro, eh, muy recomendado para cualquier terapeuta de todo tipo. Este ha sido solo el primer capítulo de introducción de este libro. En el siguiente episodio vamos a estar leyendo la primera parte que se titula Despertar de la Conciencia y vamos a ir avanzando, em, al parecer a través de diferentes partes y zonas del cuerpo y, y cómo a través de ejemplos nos comentan eh, la importancia de ir a la raíz y la causa de cada enfermedad y de cada síntoma. Sobre todo a saber relacionarlo con experiencias que hemos vivido en el pasado. Eh, Gracias por acompañarme en la lectura hasta el final. Si conoces de alguien que le pueda servir el conocimiento de este libro,
Compártele este video. También lo pueden encontrar aquí en Kumara para tenerlo físico, ya que explica muchas de las causas que también pueden ayudarnos a entender nuestras propias molestias y las enfermedades de nosotros y de nuestros conocidos, familiares o amigos. Gracias y nos vemos en el segundo episodio.